de regreso con ustedes. Ya abrí algunos libros de bibliografía estándar que se utilizan. De hecho, están viendo uno en su pantalla que es el SADICU, Fundamentos de Circuitos Eléctricos. Y en esa sección pues tenemos muchísimos ejercicios. Como se pueden dar cuenta, tenemos muchos circuitos que analizan. Secciones 3.2 y 3.3, análisis nodal. Comienza con ejercicios bastante sencillos, ¿sí? Y va incrementando pues, la dificultad un poquito, ¿no? Para circuitos. Entonces vamos a empezar a hacer de estos ejercicios, a ver si aparecen las respuestas también para comprobar. De hecho, algo interesante que estaba viendo es que dice que se realice y se compruebe con MATLAB, ¿no? Que se ayude uno de MATLAB para pues, resolver las matrices, los resultados. MATLAB, por ejemplo, ese dice, aplique el análisis nodal y MATLAB para hallar voltaje cero en el circuito. Es el voltaje cero. Ahorita vamos a hacer esto. Entonces tenemos una serie de muchos problemas. Acá es la página 145. Dijimos que era la sección, ¿qué? 2.3. 3.2 y 3.3. 3.2 y 3.3. Lo apunto. Y voy a ver si tenemos las respuestas. Hay respuestas de los ejercicios que vienen dados. Hay unas respuestas por la figura, preguntas de repaso, ecuaciones de Kirchhoff. Pero según yo recuerdo, creo que este libro tiene las respuestas en la parte final. Tenemos un fin de ejercicios, ¿no? Aquí se ven. Creo que hubiera ido más rápido a la tabla de contenido. Acá cómo resolverlos en MATLAB, hace la matriz, la inversa, cosas que ya hemos visto. Por ejemplo, podríamos analizarlo, tiene acá respuestas. Si se dan cuenta, pues la idea básicamente es llegar a una matriz y poder resolverla en algún software. La página 288, si no, hay que hacer estos ejercicios. Pues tiene muchos ejercicios el libro. Ah, sí, hay respuestas acá. Capítulo 3. Ah, era capítulo 3, ¿no? Porque era sección 3.2. Ya sé, y si lo abro en otro visor para que pueda visualizar. ¿Cuál era el de SADICU? Creo que está en SADICU. Otra aplicación no instalada. Oh, no, ya sabía por qué. Era la página 195. Ahora voy a checar rápido. No, 145. Okay. Ya perdí la página de los ejercicios. Ya la tengo de nuevo. Voy a corroborar nada más que correspondan las respuestas, secciones 3.2 y 3.3. Y termine IX 3.1.
Y de este lado tengo 3.1, 3.3, 3.5. Ok, son impares las respuestas que se tienen. Ok, entonces vamos a hacer los ejercicios impares y comprobamos las respuestas que ya vienen acá. Vamos aplicando pues el método que hemos estado viendo, deberíamos llegar a esos resultados sin ningún problema. Ok, pues vamos a hacer eso entonces. Vamos a comenzar con este circuito sencillo. Voy a aplicar la herramienta de recortes. De este lado y copiamos esto. Vamos a operación de tamaño. Acá no me he estado guardando las páginas que hemos estado haciendo. No sé si porque lo puse a guardar en otra locación, que era mi carpeta, pero hemos hecho algunos otros ejercicios y no han quedado. O de que lo he estado cerrando, a lo mejor no necesito cerrarlo. Ok, ahí está el ejercicio. El primer ejercicio que vamos a hacer. ¿Qué nos dice este ejercicio? Ok, tenemos ese circuito, nos dice que determinemos la corriente IX aplicando análisis nodal. Bueno, es el único que hemos estado realizando, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos revisar es mi láser. ¿Dónde se encuentra esta corriente IX? Bueno, pues en el circuito nos dicen que esa corriente IX es la corriente que pasa por este resistor. Entonces, sabemos que nosotros estamos aplicando el MNA, que es análisis nodal, que nos dan los voltajes de los nodos, ¿no? Entonces, si yo quiero saber la corriente de esta resistencia, bueno, pues debo de aplicar ley de Ohm cuando yo conozca el voltaje de este nodo con respecto a este de referencia. De hecho, pues, lo vamos a marcar que va a ser nuestro nodo de referencia. Okay. Y pues vamos a marcar que este va a ser un nodo, este va a ser otro nodo, y este el tercer nodo. Vamos a decir que este va a ser el voltaje 1, por ejemplo, el voltaje 2 y el voltaje 3. Ok, entonces, ¿cómo resuelvo este enunciado si yo tengo voltajes? Bueno, yo sé que la corriente Ix, en función de los voltajes nodales, va a ser el voltaje 2 menos el voltaje de referencia 0 dividido sobre el valor de mi resistencia. Entonces, prácticamente va a ser el voltaje 2 sobre el valor de la resistencia, que es de 2 kiloohms. Entonces, aplicando el análisis nodal, lo que voy a obtener van a ser estos valores, V1, V2 y V3. Que de hecho, acá podemos ver directamente que el voltaje de este nodo, pues ya está dado por esta fuente, está conectada a la referencia y está conectada a este nodo. Entonces, el voltaje V1 debe ser de 9 volts. Y de este lado también podemos ver que el voltaje de esta fuente está en el nodo de referencia y en este nodo. Entonces, el voltaje V3 debe ser de 6 volts. Ya nada más necesitaríamos calcular para el voltaje V2. Pero bueno, vamos a ver el tradicional del MNA que hemos estado trabajando. A ver, rueda todo. Como este de acá, más chiquito, y ahora sí estiro de nuevo este. Ahí está. Ok. Listo, entonces, pues vamos a aplicar. Tenemos tres nodos, que se dicen son... Tenemos tres nodos. Tenemos elementos resistivos que son compatibles y tenemos dos fuentes de voltaje que son elementos no compatibles. Entonces, de esos tres nodos tenemos una matriz de 3x3 más dos elementos no compatibles que me están generando una fila y una columna. Entonces van a ser dos filas y dos columnas más. Tendremos una matriz de 5x5.
está. Entonces voy a marcar acá que este es 1, 2, 3, corriente 4, corriente 5. Vamos a llamar que esta es I de 9 volts y esta es I de 6 volts. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Y podemos separar de una vez estos. Y este de acá. Ahí son los extras. Y de variables, pues ya las puedo yo colocar, o sea, el voltaje 1, el voltaje V2, el voltaje V3, la corriente de la fuente de 9 volts y la corriente de la fuente de 6 volts. ¿Okay? Acá también separamos estos. Listo. Entonces ya tenemos ahí puesto cómo sería nuestra matriz. Comenzamos por hacer la diagonal, elementos del nodo 1, 1. Elementos conectados al nodo 1, 1 es esta resistencia de 1 kilo ohm. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ponemos? La admitancia, 1 sobre 1 kilo ohm. Elementos conectados al nodo 2. Tenemos esta resistencia de 1 kilo, esta resistencia de 4, esta resistencia de 2 kilos. Entonces, 1 sobre 1 kilo. Voy a hacer más pequeñito esto. Más 1 sobre 2 kilos, más 1 sobre 4 kilos. Elementos conectados en la posición 3,3, nodo 3, solamente es esta resistencia, es 1 sobre 4 kilos. Listo. Todos positivos. Elementos fuera de la diagonal, todos negativos. Vamos con el elemento 1, 2 y 2, 1, que es el mismo. Elementos que están conectados entre el nodo 1 y el nodo 2, resistencia de 1 kilo ohm. Negativo, menos 1 sobre 1 kilo, menos 1 sobre 1 kilo. Elementos conectados entre el nodo 1 y el nodo 3. Nodo 1 y nodo 3 no hay ningún elemento conectado, entonces 0. Lo mismo los elementos del nodo 3 con el nodo 1. Siguiendo, me queda este espacio, elementos conectados entre el nodo 2 y el nodo 3. Entre el nodo 2 y el nodo 3 tengo esta resistencia de 4 kilos. Menos 1 sobre 4K, menos 1 sobre 4K. Listo, ya llené esa parte. Ahora me voy con la región de los elementos no compatibles. Comenzamos por la fuente de 9 volts, que es la que tenemos acá, que hemos puesto. Voltaje positivo está en el nodo 1, voltaje negativo está en el nodo 0, que ese no tenemos, entonces solamente vamos a tener un 1 positivo en el nodo 1, en esta región, y en esta región de acá. Vamos a ponerlos con negro. Entonces, en el nodo 1 tenemos 1 acá y tenemos un 1 acá. Todos los demás van a ser 0, 0, 0, 0 y 0. ¿Qué más hacemos con esta fuente? Ya tenemos acá indicado que es la corriente. Bueno, pues el valor de esta fuente de 9 volts va indicado de este lado. La siguiente fuente de voltaje, lo mismo pasa, tenemos el voltaje 3, está conectado a la terminal positivo, entonces en el 3 va un 1 positivo y en ese 3 va un 1 positivo. Un 1 y un 1. 0, 0, 0 acá, 0 acá, 0 y 0. Valor de la fuente, 6 volts. Ok, se me olvidó llenar de este lado esta región. Estos son fuentes de corrientes que están conectadas a nodo, pero no tenemos ninguna fuente de corriente, entonces esto es 0. Listo, ya tenemos nuestra matriz para resolverla, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que ingresar estos datos y resolverla. Algo interesante también que podemos hacer, tenemos acá fracciones, es convertir todo esto a lo que son números enteros. ¿Cómo podemos convertir esto en números enteros? Bueno, pues
Si multiplicamos toda una ecuación por una cierta cantidad, no debería de haber ningún cambio. Entonces, déjenme ajusto de nuevo esto. Sí, no me dejó. Voy a copiar esto por acá. Pueden comenzar a resolverla esta en el simulador, en lo que vamos a hacer un pequeño cambio. Voy a pegar acá. ¿Qué tanto es? Es un relajo acá. Ahora que coinciden mis puntitos. Ahí está, ya coincide. Entonces, a lo mejor, bueno, como si estamos utilizando MATLAB no hay problema, podemos poner estas cantidades rápidamente, ¿no? Pero a lo mejor estamos ocupando alguna otra aplicación, pues es complicado poner eso. Pero no, también, de hecho, la Daisy Equation sí se puede poner así directamente. Pero puedo ponerlo yo todo en números enteros. Como bueno, pues puedo tomar esta columna y multiplicar todo por 1 kilo, por ejemplo. Si yo multiplico todo por 1 kilo, aquí tendría 1 kilo sobre 1 kilo, me queda 1. 1 kilo sobre 1 kilo me queda menos 1. 1 kilo por 1 me queda 1000, 1 kilo. Y acá pues me queda 0, ¿no? Entonces podemos hacer eso en cada una de las hileras. Acá en esta segunda columna, pues puedo multiplicar por 4 kilos. Entonces, si yo multiplico por 4 kilos, acá me quedaría menos 4. Acá me queda 4, acá me queda 2, y acá me queda 1. Y se pueden sumar directamente. Y este también me quedaría como 1. Entonces, podemos hacer eso para hacer la sustitución más rápida, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Yo tengo los valores también, profe. ¿Ya? O hacer esto, ¿no? En MATLAB, ¿en qué utilizaste? ¿MATLAB o alguna aplicación? No, la de Easy Equation se me hace más fácil. Easy Question. Está bastante cordial esa aplicación. Lo único malo son los comerciales, ¿no? Pero igual se quitan rápido. Entonces, bueno, a ver, ¿dónde están? Vamos a apuntarlos acá. Tenemos V1, que ya sabemos cuál era, V2, que era el que nos interesaba, y V3, que ya sabemos también qué debe ser, ¿no? V1 debe ser 9 volts, habíamos mencionado. V2 debe ser 6 volts. Y V3, ¿sí te salieron esos valores? Sí, profe. V2 Y también es 6. también es 6, ok. Ese es el que nos interesaba, ¿no? Entonces, una vez obteniendo V2, que es igual a 6, pues yo puedo ya encontrar cuál es la corriente IX, que es lo que me pregunta este ejercicio, ¿no? Entonces, de aquí, yo puedo determinar que IX debe ser 6 dividido entre 2 kiloohms. Y 6 entre 2 me da 3 miliamperes. ¿Por qué? Bueno, porque esos son kiloohms, son 10 a la 3. Y si yo los paso de este lado serían 10 a la menos 3, que son los miliamperes. Entonces, esa sería la respuesta. Y sub X debería ser 3 miliamperes. Vamos a revisarlo con esta parte. Ahí, ¿dónde está el otro? Ah, ya me hice burlas. ¿Dónde está los resultados? ¿Qué era este? Ahí está. Ahí está. El resultado del 3.1 son 3 miliamperes. Ahí estamos en lo correcto. ¿Sí? A lo mejor para este ejercicio, pero no, sí, este ejercicio igual, con el MNA lo resolvimos, hicimos de forma, de hecho es la idea, ¿no? Hacer MNA, donde pues solamente vemos el circuito y por inspección obtenemos nuestra matriz, resolvemos esa matriz para los voltajes nodales y dependiendo de la variable que me pidan, bueno, pues yo necesito aplicar alguna otra condición. Entonces, bueno, terminando lo que estaba comentando en la parte de abajo, que podemos trabajar con puros enteros, vamos a terminar eso. Y es que, pues como les menciono, ¿no? Tenemos las aplicaciones y ahí se pueden poner directamente las fracciones. Entonces no hay pierde. Pero en dado caso de que no sé, que la queramos resolver nosotros a mano y eso, es a lo mejor más fácil trabajar con enteros.
Y trabajando con enteros, entonces voy a multiplicar la primera columna por un K por 1000. Entonces me quedaría en el primer elemento, me quedaría 1. En el segundo elemento me quedaría menos 1. En el tercer elemento 0. En el cuarto elemento me queda un K, o sea 1000. Un K y 0. Okay, eso sería. Primero, la misma columna tenemos acá de los voltajes y acá, pues también me quedan ceros estos. Para la segunda columna dije que multiplicaba por 4 kilos. Entonces, para el primer elemento me queda menos 4. Para el elemento del centro, del 2, 2, me quedan 4 entre 1, son 4, más 4 entre 2 son 2, más 4 entre 1, digo 4 entre 4 es 1. Sumados me da 4, 5, 6, 7. Vamos a ponerlos. Ya tenemos 7. Para el tercer elemento, 4 kilos entre 4 kilos me da 1, menos 1, 0, 0, y de este lado también 0. Para la tercera columna también la puedo multiplicar por 4 kilos, y me daría 0 acá, menos 1, 1, 0 y 4 kilos. ¿Okay? Y acá tenemos 0 también. Para la siguiente línea, no le hacemos cambios, se queda igual. 1, 0, 0, 0, 0, 0. No me pasa un 0. Y para la última fila, no la multiplicamos, se queda igual. 1, 2. 1 va acá. 0, 0, 1. 0, 0. Y acá tenemos 9 y tenemos 6. ¿Okay? Entonces, esos serían números enteros. Tenemos exactamente lo mismo. Si yo tengo una ecuación, ¿sí? Y multiplico toda esta ecuación por alguna constante K, bueno, pues no hay ninguna alteración porque estamos igualando, ¿no? Entonces, lo que hicimos acá. La primera, que es una ecuación completa, la multiplicamos por 1 kilo, la segunda por 4, esta tercera por 4, y estas de acá no las modificamos. Entonces, si yo resuelvo también con esta matriz, esta nueva matriz que hemos encontrado con valores enteros, pues pueda tener los mismos resultados. Pero posiblemente a lo mejor a algunos se les pueda hacer más fácil trabajar con números enteros que con fracciones, ¿no? Entonces, allá es gusto de cada quien. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? No, profe, todo bien. ¿Sí? No, profe. ¿Todos llegaron al resultado? ¿Al mismo resultado? ¿No? Bueno, deberían de llegar, ¿no? Tenemos la misma matriz y solamente estamos resolviendo. Ok, primer ejercicio resuelto. Un ejercicio sencillo, ¿okay? No nos quitó mucho tiempo. Y bueno, de hecho es lo que vamos a tratar. Vamos a ver qué tiempo nos tardamos en resolver un ejercicio, ¿no? Ahorita ponemos tiempo. Vamos a poner otra página acá. Vamos a ver dónde están los ejercicios. Acá están. Nos decía que eran los impares que teníamos. El 3-1, el 3-3. Por ejemplo, ese 3-3 va a ser súper rápido. Nos pide hallar las corrientes I1 a I4. 1, 2, 3 y 4. ¿Okay? Y el voltaje V0 en el circuito. ¿Dónde está el voltaje V0? Es el voltaje de este nodo, ¿no? Entonces, creo que es muy rápido, está muy, muy sencillo, ¿no? No tendría caso realizarlo, pero bueno, vamos a hacerlo. Ya tengo el elemento de recortes acá. Vamos a ir con los impares. ¿Dónde están? Nuevo recorte. Y dijimos que era 3, 3.
Y ahorita agarramos unos más complicados. Bueno, de por sí, en los textos comienzan con ejercicios sencillos y luego se van haciendo pues más complicados. Ahí está. Segundo ejercicio. Hay las corrientes I1, I4 y el voltaje V0 en el circuito. Entonces, ¿qué podemos ver? Bueno, que este circuito tiene dos nodos, ya está el de referencia, y tenemos acá pues un nodo, ¿no? Y tenemos corrientes. Si yo calculo cuál es el voltaje de este nodo, puedo calcular directamente cuál es la corriente de cada uno de estas resistencias. ¿Por qué? Porque aplicando ley de Ohm, yo sé que la corriente 1 es el voltaje de esta resistencia, que es precisamente de este nodo a este, B0, dividido sobre el valor de mi resistencia. Y lo mismo para esta corriente 2, voltaje B0 dividido sobre el valor de la resistencia, para esta corriente I3. Entonces, de hecho, para esta ni siquiera necesitamos hacer el MNA. ¿Por qué? Porque solamente tenemos un nodo. Entonces, solamente o directamente, pues debemos aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, creo que vamos a saltar este ejercicio, está muy sencillo. Kirchhoff me dice que en este nodo, o ves, hagámoslo con el MNA. Es lo mismo, voy a hacer una ecuación nada más, ¿no? Tenemos un nodo. Entonces me dice que las corrientes que entran a un nodo es igual a las que salen. Ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, corrientes que entran a este nodo, tenemos la de 10 amperes. Es igual a las corrientes que salen. ¿Cuáles salen? Bueno, pues sale I1, I2, I3, I4 y la de 2 amperes. Entonces sale I1 más I2 más I3 más I4 más 2 amperes. Ok, entonces combinamos con ley de Ohm, donde me dice que la corriente I1 es igual al voltaje sub 0 dividido sobre el valor de la resistencia 1, que son los 10 ohms. La corriente I2 va a ser el voltaje V0 dividido entre la resistencia de 20 ohms, y así sucesivamente. Entonces, en la primera ecuación, pues sustituimos esos valores. Este 2 lo voy a pasar de este lado, ¿sí? Y me quedarían 10 menos 2 son 8 amperes. Entonces, 8, vamos a quitarle el ampere, puede ser 8 es igual a la corriente I1, que dijimos que es el voltaje 0 sobre 10, más la corriente 2, que es el voltaje 0 sobre 20, más la corriente 3, que es el voltaje 0 sobre 30, más la corriente 4, que es el voltaje 0 sobre 60. ¿Sí? Y de acá yo puedo agrupar el voltaje 0, 1 sobre 10, más 1 sobre 20, más 1 sobre 30, más 1 sobre 60. ¿Okay? Y bueno, pues puedo realizar esta operación, ¿no? Entonces, multiplico todo por 60. Al multiplicar todo esto por 60, que es lo que obtengo. 6 por 8, 48, 480, igual a V0. 60 entre 10 me queda 6. 60 entre 20 me quedan 3, ¿no? 60 entre 30 me queda 2 y 60 entre 60 me queda 1. 480 igual a voltaje 0. Sumamos 6, 3, 2 y 1. Son 6, 10, son 12. Y de acá despejo cuál es el voltaje 0, ¿no? Voltaje 0 es igual a 480 entre 12. Y bueno, pues ya me ayudo con, acá tengo la calculadora. 480 entre 12 nos da 40 volts. V0 equivale a 40 volts. Y entonces con ese voltaje yo puedo calcular cuál es la corriente 1, la corriente 2. Entonces corriente 1 va a ser igual a 40 entre
10, mínimo 0, 4 entre 1, 4 amperes. Corriente 2 es igual a 40 entre 20, mínimo un 0, 4 entre 2 son 2 amperes. Corriente 3 es igual a 40 entre 30, y más un 0, y bueno, pues nos queda 4 tercios. Esos 4 tercios son, ¿cuánto? ¿.75? No, 1.33, ¿no? Y la corriente 4 son los 40 entre 60. Eliminamos un 0, nos quedan 4 sextos, que son 0.66. Entonces fue muy sencillo. Vamos a corroborar, y ahorita salimos mal, ¿no? Vamos a ver dónde están las soluciones. Y ahí están. 4 amperes, corriente 1, 2 amperes, 1.33, 0.66 y 40 volts. Son los resultados que nosotros obtuvimos también. 4, 2, 1.33, 0.66 y 40 volts. Entonces, este nodo aplicamos MNA, solamente tenemos un nodo, entonces es una única ecuación que resolvimos. No hubo más complicaciones acá. ¿Alguna pregunta con respecto a este ejercicio? No, profe, todo claro. No, profe. Ese estuvo muy sencillo. Vamos a agarrar ya un poquito los complejos, que es lo que nos interesa a nosotros. Vamos a dejar esa hoja así. Entonces, esos son para jugar nada más. Entonces, vamos a ver uno más complejo, que sea impar. Ese está muy sencillo también. Este pues ya tiene un poquito más de complicación, está sencillo. 3, 6, 3, 10, 3, 7, 3, 11. También está sencillo. Dos fuentes. El 12. El 13, sencillo. El 15, a lo mejor ya está un poquito más. No, de hecho son fuentes normales. Siemens. Ok, vamos al 15. Y ahorita agarramos otro más. A ver, recortes. ¿Dónde está mi cursor? No. Y vamos a la libretita. Ok, ahí tenemos otro ejercicio. Aplique el análisis nodal para hallar la corriente I sub 0 y la potencia disipada en cada resistor del circuito de la figura. Ok, entonces, ¿dónde está la corriente I sub 0? Es la corriente que pasa por esta resistencia. Entonces, para encontrar esta corriente, pues necesito saber cuál es el voltaje de este nodo. Okay, con respecto a esta que es la referencia que vamos a tomar. No viene indicada, pero generalmente, como les comentaba, la terminal de abajo es la que se toma como la referencia. Algo interesante acá también de notar, de este ejercicio, por eso lo tomé, es que la resistencia, si se dan cuenta, no dice que son ohms, dice que son Siemens. Entonces, ahí creo que ya no les había comentado. La resistencia normalmente tiene unidades de ohms, ¿okay? Pero la conductancia, que es el inverso de la resistencia, y que sabemos que en su término general es una admitancia, ¿okay? Tiene unidades de ohms inversos, que también son conocidos como Siemens, una S. Entonces, en este caso, acá me está mostrando que estas resistencias están en Siemens, es decir, que ya están en conductancias, ya es el valor de la conductancia. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros hagamos el análisis,
de los nodos, bueno, pues estas resistencias ya son admitancias. Bueno, esos valores que presenta acá ya están dados como una admitancia. Entonces, cuando vean un ejercicio así de este tipo, bueno, ya esta aplicación, pues ya deben saber que esta S son Siemens y que estamos hablando que es la conductancia G, ¿okay? Directamente. Entonces, una vez aclarado eso, pues vamos a resolver este ejercicio. Son la 1:50. Vamos a ver qué tiempo nos salvamos. Entonces, lo primero es indicar cuántos nodos tenemos. ¿Cuántos nodos tenemos en este circuito? Bueno, podemos ver que tenemos acá un nodo, tenemos otro nodo acá y otro nodo de este lado, ¿no? El de referencia de abajo que ya lo tomamos. Entonces voy a marcar este como voltaje 1, voltaje 2 y voltaje 3. Ok, tengo tres nodos, 3 por 3, y tengo fuentes de corriente, no aumentan, son elementos compatibles. Tengo una fuente de voltaje, entonces me va a aumentar una columna más. Tendré una matriz de 4 por 4. Entonces vamos a suponer que es la matriz de 4 por 4, donde creo que me tardo más dibujando 1, 2, 3, y acá tendremos una variable extra que es la corriente de la fuente de 10, vamos a poner 1, 2, 3, 4. Voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3 y la corriente de la fuente de 10. Y hacemos una pequeña separación también. Ahí está. Vamos a llenar nuestra matriz entonces. Elementos 1, 1. Elementos que se conectan en el nodo 1. Fuente corriente y esta. Recuerden que estas ya son en conductancias, entonces directamente van 6 acá. Elementos conectados al nodo 2. Tenemos 5 y 3, son 8. Elementos conectados en el nodo 3, solamente está esta resistencia, son 3. Listo. Fuera de la diagonal, todos negativos. Elementos entre el nodo 1 y el nodo 2. Nodo 1 y nodo 2 no tenemos elementos. Corresponde un 0 y 0 acá también. Elementos entre el nodo 1 y el nodo 3. Nodo 1 y nodo 3 tampoco tenemos. La fuente 0 y 0. Elementos entre el nodo 2 y el nodo 3. Entre el nodo 2 y el nodo 3 tenemos esta resistencia de 3 Siemens. Entonces, menos 3 y menos 3. Listo, ya quedó esa parte. Elementos no compatibles. Bueno, elementos todavía compatibles, que son las fuentes. Fuentes en el nodo 1, sí, sale una fuente de 2 amperes, negativo, menos 2. Elementos en el nodo 2, compatibles no tenemos. Entonces tenemos acá 0. Elementos compatibles de fuentes de corriente en el nodo 3, sí. Entra una de 3 amperes. Listo. Ahora sí vamos con los elementos no compatibles. Elementos no compatibles. ¿Qué elementos no compatibles tenemos? Profe, Esta no en la fuente de matriz voltaje. no en la matriz entran 4 amperes, que diga, perdón, en el nodo 3 entran 4 amperes, ¿no? Cierto. Entran 4 amperes y entran 2 amperes acá también, ¿no? Son 6. Hice la cuenta mal. Son 6 acá. A ver, en el nodo 1 solamente salen, son 2 negativos. En el nodo 2 no hay ninguna. En el nodo 3 está entrando 4 y está entrando 2. Son 6. ¿Okay? Gracias. Ok, entonces elementos no compatibles. La fuente de voltaje que tiene el voltaje positivo en el nodo 1. Entonces, nodo 1 positivo y de este lado nodo 1 positivo. Y tiene el voltaje de la terminal negativa en el nodo 2. Entonces, en el nodo 2 menos 1 y de este lado menos 1. 0, 0, 0. El valor de la fuente es de 10 volts. Listo, ya tenemos nuestra matriz y hay que resolverla para que tengamos los valores. Entonces, ese les toca a ustedes resolverla para que me digan los valores. Los anotamos y resolvemos esto. Tenemos el voltaje 1, el voltaje 2, el voltaje 3
y la corriente de la fuente. Y además lo que nos preguntan es la corriente I sub 0. I sub 0 sabemos que es el voltaje del nodo 1 sobre la resistencia, pero acá tenemos conductancia, entonces va a ser el voltaje 1 por 6, ¿no? Que es la conductancia. Ya las tengo, profe. ¿Me pasas el voltaje 1? 4.9091. 90. Vamos a dejarlo con 2 decimales, vamos. El voltaje 2. Menos 5.09. Creo que está mal eso. El voltaje 3. Menos 3.09. Voy a checar mejor. ¿Por qué te digo que está mal? A mí Porque también. el voltaje 2 con respecto al voltaje 1 me debe dar 10 volts. Y A mí también me dio eso, profe, en el voltaje 2, menos 5.09. sí, da, ¿no? Eso es. A ver, dame segundos. El voltaje 2 dice que es menos 5.09. Menos el voltaje 1, 4.2. Ah, sí, me da los 10, perdón. Sí, hice mal mis cuentas. Sí, la diferencia de estos dos voltajes, que es el voltaje del nodo 2 con el voltaje del nodo 1, me debe dar 10 volts y esto sí da los 10 volts. Ok, una disculpa en esa parte. Sí. Entonces acá dijimos que era el voltaje sobre la resistencia. Voltaje sobre resistencia, pero acá estamos trabajando que esta resistencia está en Siemens. Entonces si yo quiero poner esto, ya es 1 sobre R, sí, era multiplicarlo directamente, ¿no? Sería el voltaje 1 por la conductancia G. Y el voltaje 1 me dijo que era de 4.9 multiplicado por la conductancia que es de 6 de este lado. Entonces 4.9 por 6 nos da 29.4 amperes. Ese sería el resultado que obtuvimos. Vamos a ver okay. Vamos a ver con el libro, a ver qué nos dice. Es el 315, 313, 315. Ok, sí, ahí está la corriente, 29.45, ¿no? 29.4, le puse nada más. ¿Sí? Pero sí, 29.45. Y nos pedía también la potencia en cada una de las resistencias, ¿no? Entonces, ¿cómo hallamos la potencia? Sabemos que la potencia es el producto del voltaje por la corriente. Entonces, pues necesitamos, ya tenemos el voltaje, ¿okay? Necesitaríamos la corriente en cada elemento, pero pues no es necesario saber la corriente en cada elemento. ¿Por qué? Porque ya habíamos mencionado también que yo puedo sustituir el voltaje como la corriente por la resistencia, ¿no? Entonces, aplicando eso, la potencia me quedaría como corriente por resistencia por corriente al cuadrado por resistencia. Pero yo no tengo corrientes, entonces esta no la ocupo. Pero también puedo sustituir la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, de este lado, la potencia me queda igual a voltaje por voltaje al cuadrado, sobre el valor de la resistencia. Entonces, esta fórmula o esta ecuación es la que yo puedo ocupar para calcular la potencia porque ya tengo, pues, voltajes, ¿no? Entonces, de este lado, por ejemplo, la potencia de esta resistencia equivaldría a tener el voltaje de esa resistencia, que es el voltaje 1 elevado al cuadrado, dividido sobre el valor de la resistencia. Pero como acá estamos trabajando los Siemens, entonces sería multiplicado por este valor directamente.
Entonces, por ejemplo, para la potencia de esa resistencia, no sé en qué orden las tenga acá. 144, 112. Entonces, supongamos que para la resistencia de 6 Siemens, voy a ponerlo acá, 6S, la potencia de las resistencia de 6 Siemens, pues sería el voltaje 1 al cuadrado, que es 4.9, al cuadrado multiplicado por 6. ¿Y esto cuánto nos arroja? 4.9 al cuadrado por 6 nos arroja 144.06. 144.6. Ahí está. Es este resultado. Entonces, podemos sacar cada una de las potencias así, de esa forma. Entonces, nosotros no hemos sacado potencias como tal, pero bueno, ahí está la forma en la que podemos, la forma general de la potencia es el voltaje por la corriente, pero si yo no dispongo de estas dos variables, como fue este caso, solamente dispongo de los voltajes y voltajes nodales, por ejemplo, entonces puedo sustituir el voltaje con ley de Ohm y en esta ecuación, bueno, sustituyo esto y tengo que la potencia la puedo encontrar como la corriente al cuadrado por la resistencia. ¿Sí? Entonces, si yo tengo las corrientes y el valor de resistencia, pues ya ocupo esta. Pero en este caso, pues yo no tengo corriente, ¿no? Tengo voltaje. Entonces, sustituyo nuevamente la corriente esta de acá por ley de Ohm, voltaje sobre resistencia, quedándome voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Y los valores que yo tengo son, pues, precisamente los de voltaje. Entonces, la de 6 Siemens ya la hicimos y nos dio esos 144.06, ¿no? 144.06 watts. La potencia para la resistencia de 5 Siemens, ¿a qué debe ser igual? Bueno, pues el voltaje 2, ¿okay? Voltaje 2 menos 0, voltaje 2, multiplicado por 5, ¿no? Entonces nos quedaría el voltaje 2 al cuadrado, que es menos 5.09 por 5. Y esto, ¿cuánto nos da? Menos 5. 144.55. ¿Siento qué, perdón? 144.55. 155 watts, ahí está. Y finalmente para pues lo que es la resistencia de 3 Siemens, hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Ok, bueno, eso ya lo pueden terminar sin problema. Entonces la idea es ir aplicando y ir haciendo los MNAs. Este también está relativamente sencillo. A lo mejor tiene un poquito de talacha por lo de las potencias, pero me quise detener acá porque efectivamente viene el circuito esta S, ¿no? Y esta S no lo habíamos comentado a qué se debe. Entonces, esa S son las unidades de Siemens, que son las que se utilizan para denotar que tenemos una conductancia. ¿Okay? Que recuerden, en su forma general, la conductancia es la admitancia, ¿no? De los elementos. Entonces, puede ser representada con el omega inverso o con la letra S, que son Siemens, esas son las unidades. Entonces, este ejercicio, si yo hubiera tomado en cuenta que fueran resistencias, yo hubiera puesto acá 1 sobre 6, 1 sobre 8, 1 sobre 3, ¿no? Y no nos hubieran cuadrado los resultados, pero bueno, ya está la explicación. Vamos a pasar con otro. Entonces, ahorita yo los voy haciendo y vamos checando, pero la idea es que pues les deje varios ejercicios a ustedes y ustedes lo realicen. ¿Qué fue el 3.15? El 3.17 que dicen. Está sencillo también. El 3.19 está sencillo. Tiene resistencias, fuentes que hemos hecho. Sí, necesitamos uno que tenga fuentes controladas como el 3.16. El 3.21. Ese tiene una fuente de voltaje controlada por voltaje. Y esa creo que tenía un poquito más de consideraciones, ¿no? Entonces vamos a copiar vamos a resolver. ¿Dónde está mi cursor?
Ahí está. Una fuente de voltaje controlada por voltaje. Vamos a ver un poquito del MNA, bueno, el stamp de esa parte. ¿Por dónde están los stamps? Por acá. De hecho, me voy a apuntar la página. Acá es esta, la 48, para buscarlo rápido. Fuente de voltaje controlada por voltaje. Aquí tenemos, es esta. Fuente de voltaje controlada por voltaje. Solamente añade una columna de una fila y una columna más. Entonces, ¿cuál es la que añade 2? Es la fuente de voltaje controlada por una corriente, es la que añade 2. Permítame. Disculpe, ya se lo regresó. Se cerró la puerta, estaban queriendo entrar. Tocaron. Ok, voy a hacer un recorte de acá de esta para llevarlo. ¿Dónde está? Nuevo. Es interesante que se aprendan los stamps para que cuando hagan algún desarrollo de un circuito, pues ya automáticamente lo tengan presente. Pero al mismo tiempo, pues no es tan imperativo, ¿no? Pueden tener esa tablita y cuando requieran algún elemento, pues pueden recurrir a ella para resolverlo, ¿no? Entonces, con la práctica de estar utilizando esos mismos elementos que son las fuentes controladas, automáticamente nos vamos a aprender cómo van ubicadas. Entonces, como les comento, eso es con práctica. Ahorita pues la voy a copiar para cuestiones ilustrativas acá. ¿Por qué no me dejó pegarla? A ver, quitamos. Ahí se me fueron las opciones. Ahí están ya. Y B. Okay, lo voy a dejar acá y ahorita lo movemos a donde vamos a realizar nuestro stamp. Ok, entonces, elementos compatibles, tenemos fuente de corriente, las resistencias, y elementos no compatibles, esta fuente de voltaje controlada por voltaje, que también solamente nos añade una fila y una columna. Si ven la pantalla completa, donde está la fuente, porque yo abrí el visor y no se ve toda, pero no sé si porque debo de configurar algo acá. O tengo muy grande mi pantalla. No sé si se ve, hice algo raro. Ok, venimos acá. Entonces, lo primero, analizar qué es lo que nos piden. Hallar el voltaje V1 y el voltaje V2. Voltaje V1, voltaje V2. Ok, ya hallamos cuáles son los voltajes. Son voltajes nodales, entonces su análisis en MNA. ¿Y cuántos nodos tenemos en ese circuito? Nos maneja ya el nodo de referencia, nos maneja el nodo de voltaje 1, ¿okay? Nos maneja el nodo de voltaje 2, pero acá tenemos otro nodo, ¿no? Entonces vamos a colocarlo. Acá tenemos otro nodo y vamos a decirle que es el voltaje V3 para ir en orden.
Entonces tenemos tres nodos, tendríamos una ecuación de 3 por 3 con elementos compatibles y tenemos un elemento no compatible. Sería entonces una matriz de 4 por 4. ¿Qué iba a ser? Se me olvidó. Ah, sí, estoy grabando. Hasta apenas me acordé si estaba grabando o no. 4 por 4. Vamos a hacerlo así grande. Ok. Entonces, nodo 1, nodo 2, nodo 3. Y el elemento extra que manifiesta, pues, una corriente. La corriente. Vamos a llamarle corriente general. 1, 2, 3 y 4. Vamos acá. También no es necesario que se paren, pero bueno, ahorita por las cuestiones ilustrativas de que estamos colocando elementos extra, lo vamos a hacer. Posteriormente, pues, con la práctica, pues ya se evita también poner esto. Ok, ¿qué elementos tenemos acá? Voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3 y la corriente. Y tenemos entonces nuestra matriz con elementos compatibles, que sería esta zona, todos los elementos conectados al nodo 1. Estamos viendo que ahora sí tenemos resistencia, ¿no? En kiloohms. Entonces, ojo, anteriormente eran siemes. Acá sí debe ser el inverso para que sean admitancias. Elementos conectados al nodo 1, resistencia de 2 kilos y resistencia de 4 kilos. Entonces, 1 sobre 2K más 1 sobre 4 cajas. Elementos conectados en el nodo 2. Es este de acá. Tenemos la de 4 kilos y tenemos una de 1 kilo. Entonces, 1 sobre 1 kilo más 1 sobre 4 kilos. Ahí está. Elementos conectados al nodo 3. El nodo 3 es este de acá. Y solamente tenemos esta resistencia de 2 kilos. 1 sobre 2 kilos. Listo. Elementos fuera de la diagonal son negativos. Comenzamos con los elementos entre nodo 1 y nodo 2. Nodo 1 y nodo 2 es la resistencia de 4 kiloohms. Entonces, menos 1 sobre 4K. Y de este lado también, menos 1 sobre 4K. Elementos entre nodo 1 y nodo 3. Nodo 1 y nodo 3 tenemos esta resistencia de 2 kilos. Menos 1 sobre 2K y menos 1 sobre 2K. Nos falta ese espacio, elementos entre el nodo 2 y el nodo 3. Entre el nodo 2 y el nodo 3 no tenemos elementos compatibles. 0 y 0. Ahí está. Ya llenamos esa columna, ¿no? Acá esos menos no se notan, ahorita los ponemos bien. Se quedaron pegados a la línea, ¿no? De la fracción menos, menos y menos. Ahí está. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, pues de este lado tenemos también elementos compatibles, que son las fuentes. En el nodo 1, fuentes de corriente, entra una de 3 miliamperes. 3 milis. Para el nodo 2 no entra ninguna fuente de corriente. Digo, para el nodo 3 no entra ninguna fuente de corriente, me salté ese nodo. Para el nodo 2 tampoco entra ninguna fuente de corriente o sale, entonces es 0. Y ahora sí, elemento no compatible. La fuente de voltaje controlada por voltaje. ¿Cómo se coloca? Bueno, acá está la indicación. Y lo único que vamos a verificar van a ser cuáles son los nodos de control y cuáles son los nodos de salida. Los J, que son los de entrada de control, y los K, que son los de salida. Entonces, dice que lo controla el voltaje V0. El voltaje V0 está entre el nodo V2 y el nodo de referencia. Entonces, recuerden que J, que maneja acá, es el nodo positivo, y J' es el nodo negativo. Como nodo negativo es 0, bueno, pues este va a desaparecer. Y este de acá también va a desaparecer, no tenemos. Y en el elemento J tenemos el nodo número 2. Acá y 2 acá.
Nodos de salida son los nodos CAM y K'. El nodo CAM, en la terminal digo positiva, es el nodo 2. ¿Sí? Y el nodo negativo, K' es el nodo 3. Entonces tenemos acá nuevamente 2 y acá tenemos 3, 2 y 3. Y así es como tenemos. Entonces, en el nodo número 2, en lo que es la fila, vamos a colocar el negativo de lo que es la ganancia de mi fuente, en este caso 3. Entonces, en el nodo 2 colocamos la ganancia negativa, menos 3 acá tenemos. Nuevamente en el nodo 2 vamos a colocar un 1 positivo. Entonces, más 1. Y finalmente en el nodo 3 un menos 1. Menos 1. ¿Okay? Y de este lado, para nuestra columna, en el nodo 2 vamos a colocar un 1 positivo y en el nodo 3 un menos 1. Entonces, nodo 2 y nodo 3, 1 y menos 1. 1 y menos 1. Y los demás son 0. 0, 0, 0. Y así es como queda nuestra matriz. Entonces, este es menos 3 más 1, son menos 2. Lo voy a dejar indicado, ¿no? Menos 3 más 1. Ahí es donde salió. Y el valor de la fuente, ¿qué es lo que debemos de colocar? Un 0 también. Porque este stand nos dice que no tiene posición en la fuente de voltaje. Entonces, esa sería la solución, o bueno, esa sería la matriz que hay que resolverla para que nos dé precisamente esas variables. Es el voltaje 1, el voltaje 2, el voltaje 3 y la corriente de la fuente. Oiga, profe, pero en la columna 1 está mal ese último 0, ¿no? En la columna 1, Ajá. acá está. Sí. Ahí sería menos 3 y ya en la columna 2 es el más 1. No, porque esta fuente no está conectada en el nodo 1, está conectada en el nodo 3 y está conectada en el nodo 2. ¿Okay? Son las terminales de salida. Y las terminales de control, el voltaje de control es el voltaje V0, y ese se encuentra en el nodo 2 y en el nodo 0. Entonces, no tengo ninguna relación con el nodo 1, que es el que tú me indicas. Ya, sí, cierto. Disculpe. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Por eso colocamos acá primero esto. Aunque se repitieron estos dos, no hay problema. ¿Por qué? Porque yo sé que acá pongo la ganancia que es negativa, y acá pues el otro 1 que le corresponde, y acá se hizo la suma. ¿Okay? Entonces, si te das cuenta, el nodo 1 no tiene nada que ver con esta fuente controlada, ni siquiera en los nodos de salida, ni siquiera en el voltaje de control. Sí. ¿Qué página había dicho que era la 45? ¿Cómo busco páginas acá? Bueno, rápido. No, era la 48. Ok, nuevamente voy a checar esa fuentecita, lo que resuelven. Ok, sí, no tenemos ninguno en la parte de fuentes de voltaje. Entonces, sí, estaba bien. Entonces, se pueden manejar esos valores así como fracciones, o podemos pasarlo a números enteros, por ejemplo, multiplicando en este caso por 4 kiloohms. De milli se convierte en número entero, y esos también se convertirían en números enteros. Quedaría 4 entre 2 son 2, más 1 son 3, acá me quedaría un 3, acá me quedaría menos 1, y acá me quedaría menos 2, y acá me quedaría 3. Esta de en medio también la puedo multiplicar por 4 kilos, quedándome acá menos 1,
acá me quedaría 5, 0, acá me quedaría 4K, ¿okay? Y esa de abajo por 2 kilos, me quedaría menos 1, 0, 1, menos 2 kilos, y esta no hay modificación. Entonces, como gusten trabajarlas. Ya están, profe, los voltajes. A ver, me los proporcionas, por favor. Voltaje 1, 1, voltaje 2, 3, voltaje V3, menos 6, y la corriente de la fuente. menos 3.5. Ok, ahí están los valores que resolvió su compañero. Y lo que nos preguntaban acá era allá del voltaje V1 y V2. Entonces el voltaje V1 es de 1 volt y el voltaje V2 es de 3 volts. Vamos a ver el resultado del libro. Este es el ejercicio 321. 321, ahí está. 1 volt y 3 volts. Entonces estamos trabajando correctamente. Entonces estamos viendo que este método que estamos aplicando del MNA, que pues está funcionando correctamente, ¿no? Entonces, es un método bastante interesante, bastante práctico para el análisis de circuitos. Como les comentaba, algunos profesores de la Secretaría tuvimos alguna reunión y no han usado este método y no tenían mucho conocimiento y decían, no, pues yo lo tradicional, ¿no? Ya sé lo tradicional. Pero mostramos el resolver un circuito un poquito complejo, aplicando el método así, y pues sí les llamó la atención, ¿no? Que pues sí se hace bastante rápido, y algo que ellos mencionaban, dices, ok, sí, está bien, lo hacemos rápido, pero perdemos un poquito el sentido físico de un circuito, pero realmente no perdemos sentido físico, porque previamente a esto, a llegar a hacer el MNA, hemos visto primero por las leyes de Kirchhoff, cómo van las corrientes que llegan a un nodo, que se distribuyen, que los conceptos de rama, de nodo, de malla también. Entonces, no le veo que la pérdida de sentido. Explicamos también las relaciones de rama, las funciones de cada uno de los elementos. Entonces, con eso yo considero que es suficiente. Entonces, si ustedes ya han llegado hasta esa parte donde ya entendieron cómo realizar la matriz por inspección, haciendo primero pues, los elementos compatibles, ¿okay? Y posteriormente viendo cuáles son los elementos no compatibles y utilizando esas tablitas que se denominan stamps, básicamente son estampas. Yo agarro, checo dónde están los nodos y los estampo acá, ¿no? Entonces, directamente pues ya me da todo este sistema, que si yo resuelvo, pues voy a encontrar lo que son las variables, en este caso de interés, los voltajes nodales y las corrientes de las fuentes extras que tenemos. Y con esos voltajes nodales nosotros ya podemos encontrar todo lo demás. Podemos saber cuál es el voltaje de esta resistencia, la corriente de esta resistencia. ¿Cuál sería el voltaje de esta resistencia de 4 kilo ohms? Bueno, primero pues necesitaríamos darle un sentido, ¿no? Una referencia. A lo mejor yo digo, ok, más... Ay, se hizo lo grueso. A lo mejor yo digo más y menos, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿cuál es el voltaje de esta resistencia? Bueno, pues debe ser el voltaje de este nodo menos el voltaje de este nodo. Entonces, el voltaje de la resistencia de 4 kilo ohms lo tenemos de forma muy fácil. El voltaje de 4 kilo ohms, vamos a ponerle, va a ser el voltaje 1 menos el voltaje del nodo 2. ¿Okay? Es una diferencia de potencial. Dijimos que era el voltaje positivo menos el voltaje del nodo negativo. Y entonces, si yo ya tengo esos valores, digo, ok, es 1 menos 3. Y 1 menos 3 me da menos 2 volts. ¿Sí? ¿Por qué salió negativo? Bueno, porque me indica que la referencia no va así. En realidad, la referencia debería ser escogida al revés, más, menos. ¿Okay? Si yo realizo nuevamente esto, voltaje 2 menos voltaje 1, 3 menos 1 me da 2 volts positivo. Y entonces, pues me indica que para este circuito la corriente debería ir en ese sentido también. ¿Okay? Me piden, por ejemplo, calcular cuál es la corriente que va en esta rama. Para empezar, necesito declarar el sentido de esa corriente.
Como yo veo que tengo una fuente de voltaje, bueno, pues esa es la que me va a estar dando corriente. Yo sé que la corriente para una fuente de voltaje debe ir de negativo a positivo, debe de ir para acá. ¿Ok? Algo interesante es cuando yo ingresé este elemento extra, lo que estoy calculando es la corriente de este elemento. Entonces la corriente de este elemento, pues es la misma corriente que pasa por toda esta rama, porque son dos elementos que están conectados en serie. Entonces automáticamente yo ya sé cuál es la corriente de esta rama y de esta resistencia, por ende. ¿Cuál es? Bueno, es de menos 3.5 amperes. ¿Ok? De hecho, ajá, ok, va. La corriente es de 3.5 amperes en ese sentido. Recuerden que nosotros estábamos considerando para este análisis que todas las corrientes las estábamos considerando de más a menos, ¿no? Entonces, para ese ejercicio el resultado me dio así, tomando en cuenta que la corriente de esta fuente va de más a menos, y me dice que es menos 3.5 amperes. Este signo negativo me indica que la corriente no va para allá originalmente. La corriente debe de ir para este lado. Solamente es interpretación, ¿ok? Pero como nosotros hemos estado trabajando para resolver, para llegar a este tipo de sistema, nosotros dijimos, ok, ¿sabes qué? Vamos a considerar que todas las corrientes para mi circuito van a salir de la terminal positiva y van hacia la negativa. ¿Sí? Entonces, me indica que esa corriente pues debe ser así y debe ser de menos 3.5. ¿Sí? Entonces, yo puedo encontrar todos los valores de los elementos a partir de mis voltajes nodales. Algo interesante también es que hay otro análisis, que es el análisis de mallas. No lo hemos visto. ¿Por qué? Bueno, porque el análisis nodal modificado abarca todos los elementos que podamos incluir y ya vimos cómo formar las matrices por inspección y resolverlos. En la siguiente sesión vamos a hablar un poquito sobre el análisis de mallas y cómo también, conociendo yo los voltajes nodales y las corrientes de cada elemento, podría yo encontrar las corrientes de malla, que de hecho sería más fácil. Entonces, pues vamos a dejarlas acá, jóvenes. Y tenemos que, hoy es martes, miércoles, el jueves. El jueves retomamos. Les voy a dejar unos ejercicios. Los voy a copiar ahorita del libro y se los pongo en una tarea para que los realicen, por favor. ¿Alguna pregunta, duda hasta este momento? Profe, yo le envié algo por correo, no sé si lo checó. Es relacionado con la tarea. Pero no hemos dejado tarea ahorita, ¿no? ¿Sí? No, pero la que habíamos dejado. Bueno, si quieres cheque su correo y bueno, yo ya le envié algo. Ok, reviso. Sí. Ok, Gracias. jóvenes. Bueno, pues entonces, ahorita les copio unos ejercicios. Se los dejo como una tarea en Teams para entregarla. Sí, compañero, mencionamos. ¿Cuándo será el examen, profe? ¿El examen de segunda unidad o el examen departamental? Bueno, pues ambos, para darnos una Ok. idea más o menos. Sí, correcto. De hecho, sí, qué bueno que tomas ese punto. Ya tenemos conocimiento de cómo realizar esa parte de análisis de circuito aplicando. Entonces ya es hora de que pongamos un examen. Yo creo que la siguiente semana lo programamos para que les explique la parte de lo de mallas que les comentaba y cómo hacer una combinación de análisis de nodo para obtener lo que serían las corrientes de mallas. Con eso ya tenemos suficiente material para realizar pues, el test, ¿no? Entonces, el examen, ¿qué va a ser? No va a ser teórico, va a ser práctico, claro, y pues lo que van a hacer es analizar circuitos, ¿no? Entonces van a tener pues el tiempo necesario para hacer su matriz y para poder resolverla. Entonces, yo no le veo tanta complicación si, como les menciono, ya le agarraron la onda a cómo realizar la parte de inspección. Entonces, en la siguiente sesión, como les comento, revisamos otros 2 ejercicios. Me gustaría, bueno, de hecho, ¿dónde están? Ay, mi garganta ya empezó a doler. Déjenme esperar la 48. Ok, ¿qué elementos son los que hemos estado trabajando? Fuentes controladas, esta es fuente de corriente controlada por voltaje y es un elemento compatible, no hay ningún cambio. Hemos trabajado ya la fuente de voltaje controlada por
voltaje, ingresa nada más una columna. Fuentes de corriente controlada por corriente, solamente una columna. Y la que me interesa trabajar sería esta, que es la fuente de voltaje controlada por una corriente, que es la que me incluye 2 columnas y 2 filas. Previamente ya se quedó un ejercicio en las primeras tareas, ¿no? Y que revisamos y volvieron a subir. Entonces, voy a tomar un ejercicio en la siguiente sesión de para que quede bien. Los demás veo que pues no es tanta complicación, es lo mismo, ¿no? Disculpe, Y, profe, ¿sí? ¿nos podría pasar estas tablas para hacer nuestra tarea? Esto ya lo tienen, chavos. Esto lo pasé desde antes de vacaciones, cuando me había enfermado. Eso lo tienen en el Teams. ¿Sí lo han visto? ¿Lo han revisado? Les envié toda la documentación que estaba. Inclusive hasta les envié el capítulo del libro donde se sacó. Sí, profe, está en Teams. Sí, ¿Cierto o profe. no? Sí, profe, ahí está. Y se les dijo por aquella ocasión que les iba a subir toda la información y pues ya tiene bastante tiempo, ¿no? Que la tenemos. Entonces, pues si no la ha checado, no sé por qué no lo ha realizado, pero de hecho vamos a checar acá. Ahí está el Teams. Y acá tenemos, ¿no? Análisis nodal modificado. Bueno, eso fue de la tarea. Parece que están por acá. Notas del curso. Tiene fecha del 16 de marzo. Acá hay una nota del curso. Si yo lo abro, son todos los... De hecho, es eso que estamos viendo, ¿no? Acá. Y acá deben de aparecer las tablas. Y como les comento, también les dejé el capítulo, ¿no? De lo que era el libro. Me aparecen las primeras tablas del tablero, que eran diferentes. Y venía la explicación teórica. Y acá están las tablas que hemos estado trabajando. Entonces, la información... Perdón, profe, es que me confundí con es que también hay unas parecidas en la presentación que subió de lo de análisis nodal modificado y pensé que eran esas, pero me confundí, disculpe. Sí, esas son las de análisis nodal modificado. Las que hemos estado trabajando y las que vamos a trabajar. Entonces, esa información ya la tienen pues ya tiene bastante tiempo y desde ahí salieron los ejercicios para la tarea, ¿no? Entonces, ojo, tienen que ir revisando el material. Eso no me lo estoy inventando, eso ya está en la literatura que les pasé. Y como les comentaba, también les pasé, creo que el documento, o no sé si era ese, donde venía ya lo del capítulo del libro. Pero sí tenemos ya esa información. ¿Ok? Ok, ahí están algunos anuncios. Pero sí, ya está, esa información la tienen disponible desde cuándo. Ok, jóvenes, bueno, pues me despido y como les comento, les dejo unos ejercicios ahorita de tarea para que realicen y entreguen. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.